sido bueno con cada uno de nosotros y nos ha dado una semana más de vida, ¿verdad? La cual hemos concluido y el día de hoy estamos iniciando una nueva semana que el Señor nos ha estado brindando. Aleluya. Y todo sea para gloria de Él, porque como dice la palabra, ¿verdad? Todo es de Él, para Él y por Él. Así es que vamos a estar abriendo las Escrituras en el Evangelio según Mateo, capítulo 24. Mateo 24, en su versículo 9. Bendito sea el Señor. Mateo 24, verso 9. Santo es el Dios de la gloria. Aleluya. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en esta hora te agradecemos porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Te rogamos y te suplicamos, Señor, perdones los pecados de cada uno de nosotros, ya que somos faltos delante de ti y aún delante de los hombres. Cometemos errores, pecados, faltas cada día. Por eso te pedimos que nos perdones y te pedimos también, Padre Santo, que nos ayudes a vivir tu palabra, la cual tú nos ministras a cada día a través de tus santas escrituras. Que seas tú ministrando a través de esa palabra que el día de hoy tú nos traes para alabanza de la gloria de tu santa gracia. Y que pueda surgir ese efecto que tú quieres que haga en cada uno de los que lo escuchemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que pueda llegar hasta los confines de la tierra este mensaje y pueda ser bendecida cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. En tus manos lo ponemos y lo encomendamos y gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En este día vamos a estar hablando acerca de un tema que tal vez ya se ha hablado en algunas veces, pero lo vamos a estar viendo de una manera en la cual tenemos que estar preparados. Porque el tema es una persecución que enfrentar. Gloria a Dios, aleluya. Muchas de las veces se predica y se habla de que va a haber una persecución, pero no se habla de que tenemos que enfrentar eso. La palabra del Señor dice que en los postreros tiempos vendrán todas esas señales. Y muchas señales se están cumpliendo cada día. Eso quiere decir que la persecución está pronta a suceder. Y eso no va a ser como en la antigüedad cuando la iglesia primitiva fue perseguida, ¿verdad? Eso va a ser a nivel mundial. Porque antes la iglesia primitiva no era de donde muchos piensan que viene, de Roma, sino que en Jerusalén, del pueblo de Israel, es donde comenzó la iglesia de Jesucristo y de allí es donde nace la iglesia de Jesucristo y de allí viene y comienzan sus persecuciones, pero se cuentan y se narran como una historia, como algo pasado, como algo, a veces como una fábula, como un cuento, como algo que no va a suceder. Pero nosotros tenemos que estar preparados para esto. Aleluya. Porque supongamos que ahorita estamos en este momento bien tranquilos en este lugar, como que si nada pasase. Pero de repente abren la puerta de este lugar y comienzan a agarrar a todos. Y no estamos preparados. Los niños están aquí en su salón, los otros más pequeñitos están en su salón teniendo su clase dominical. Entonces, ¿los padres qué van a hacer? ¿Van a salir corriendo y se les van a olvidar sus hijos? ¿O van a buscar la manera de reunirse con sus hijos?
de salvarlos, de que se los lleven. ¿Qué va a pasar? Va a ser algo terrible, algo duro que muchas veces uno no se pone a pensar. La palabra del Señor nos enseña y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, es por causa del nombre del Señor, por causa del testimonio de Jesucristo, no por causa del testimonio de uno mismo, sino porque aquella persona que ha creído en Jesucristo se esfuerza para vivir la palabra del Señor. Y es algo que muchas de las veces nosotros nos falta. Somos faltos en esa manera, porque a veces le damos más libertad a los hábitos, a las costumbres que tenemos de vivir cada uno, Gloria a Dios. mas no a la palabra de Dios. Y esa es de la manera en que muchas personas sobre la faz de la tierra se conducen aún siendo cristianos, ¿verdad? Pero cuando venga esa persecución, allí va a haber una grande diferencia. Allí se va a saber quién es verdaderamente un seguidor de Jesús, que le ha entregado su vida y su corazón, que su fe está puesta en Él. Y quién es aquel que solamente está llenando un hueco, solamente ocupando un lugar, como estos floreros que están aquí con estas flores artificiales. Miren, están ocupando un lugar, no se mueven, no hacen nada, se ven bonitas allí. Y así muchas de las veces nosotros como cristianos nos vemos bonitos allí sentaditos. Pero la palabra del Señor dice que cuando Jesús iba caminando, dice que vio una higuera y estaba frondosa, muy bonita, y el Señor se acercó para tomar fruto de ella y no había nada. Entonces el Señor la maldijo y al instante se secó, porque no halló fruto. Era algo solamente vano. Gloria a Dios. Era Aleluya. algo que estaba allí con un esplendor ficticio, con algo que no era real. Entonces eso va a suceder cuando venga la persecución, porque en el versículo 10 nos los dice claramente. Dice: muchos tropezarán entonces. ¿Quiénes son los que van a tropezar? Los que están firmes, los que han creído de verdad con todo su corazón en Cristo Jesús y le sirven y le alaban y le adoran. No, van a tropezar aquellos que no tienen una fe viva, una fe sobre la roca. Jesucristo les enseñaba y les decía acerca de aquellas personas que edifican sobre la arena. Dice que cuando viene la tempestad, viene la lluvia, la tormenta, viene todo eso, dice que la casa cae, se derrumba, porque no hay una base sólida. Algunas de las veces que hemos ido al mar con la iglesia, algunos o a la mayoría les he hablado y les digo: vengan, acérquense, párense aquí a la orilla de la mar. Aquí párense y me dicen qué es lo que sienten cuando viene el agua. Y se paran junto al mar y viene el agua y se regresa el agua otra vez. Y dice: se siente como que estoy flotando, como que algo se mueve debajo de mí. Ahora entiende, le digo, por qué el Señor habla acerca de aquellas personas que edifican sobre la arena. Porque la arena se mueve. Fácilmente es movible, se la lleva el agua. Y el Señor hacía y decía o refería hacia aquellos que edificaban sobre la roca. ¿Por qué? Porque sobre la roca hay firmeza,
Gloria a Dios. Puedes edificar los cimientos de una casa firmemente y no se va a caer, no se va a derrumbar. La gloria a So, Cristo eso es a lo Jesús. que nos habla de cuando nos está diciendo que muchos tropezarán entonces, porque no hay una fe viva, porque ven la tempestad y en ese momento se derrumban. ¿Qué va a acontecer con cada uno de nosotros si llega a vivir esa persecución? ¿Qué va a pasar? Dice también, Señor Jesús. y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero no está hablando de aquellas personas que están allá afuera sin el conocimiento ni en el temor de Jesucristo. Está hablando de los que están dentro. Porque la palabra claramente dice que crecerá juntamente la cizaña con el trigo. En cada congregación sobre la faz de la tierra hay trigo y hay cizaña, porque el Señor así lo dijo. Ahora, ¿quiénes van a entregar a los que son trigo? A los que están firmes. ¿Quién quiere ser usted? Está hablando de la cizaña y del trigo. So, cada uno de nosotros tenemos que ver, y se entregarán unos a otros. Supongamos que en una casa hay una familia que tiene a una persona rentando 2 o 3 personas, qué sé yo. Pero esas personas que rentan no son cristianas, no creen en Jesucristo. Y la familia sí. Y cuando venga la persecución, supongamos que llega a acontecer que van de casa en casa buscando. Y al llegar a esa casa, los que no son cristianos van a decir, no, ellos son. Yo solamente rento aquí un cuarto. No, yo no tengo nada que ver aquí. O viceversa. La familia tiene a una persona rentando en su casa que es cristiana. Y puede negar y decir, no, nosotros como familia no somos cristianos, nosotros no creemos, nosotros no seguimos a ese Dios. Esa persona es la que es cristiana. So, va a haber una entregarse de unos con otros, dentro de la misma iglesia también. ¿Por qué? Porque la misma historia bíblica nos lo cuenta. Vámonos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, en su versículo 1 al 3. Dice de esta manera: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Iban casa por casa buscando a aquellos que seguían a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Iban para encarcelarlos. Si una persona no es firme en la fe de Jesucristo, va a negar a Jesucristo en ese momento. Gloria a Dios. ¿Qué le aconteció a Pedro? Aún estando siguiendo a Jesús, cuando fue arrestado, Pedro ya se lo había dicho. Pedro no estaba firme todavía, le faltaba. ¿Qué hizo? Él negó 3 veces a Jesucristo. Pero Pedro
estaba con él. Pedro pertenecía a sus 12 discípulos. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque le faltaba fe. Jesucristo se los decía, hombres de poca fe. Aun cuando, fíjese, nosotros podemos decir Pedro era de poca fe, pero cuando Jesús se les apareció en el mar de Galilea, que iba caminando y había una tempestad, Pedro le dijo, manda que vaya a ti, para que vaya. Y empezó a caminar sobre el agua. Pero ¿qué sucedió? Que él dejó de ver a Jesús y miró la tempestad. Y se comenzó a hundir y entonces dijo, Señor, sálvame que perezco. Es una ilustración de lo que va a suceder aún con muchos, aunque creen en su corazón de verdad en Jesús, pero al momento de la tormenta, al momento de la tempestad, viene esa situación de negar a Jesús como lo hizo Pedro. Aunque se arrepintió, fue restaurado y de allí en adelante, cuando recibió el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Pedro nunca más volvió a negar a Jesús. Pero ahora nosotros como iglesia, si el Espíritu Santo ya fue enviado, porque en ese entonces todavía no había sido enviado, porque Jesús estaba todavía aquí en la tierra. Bendito Dios. Él tenía que irse, dice la palabra, para poder enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, el Consolador, para que nos guiase a toda verdad y a toda justicia. Entonces, quiere decir que si está el Espíritu Santo aquí, hay algo que puede pasar en nuestras vidas. ¿Qué está pasando? Dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Y que Él no mora en un vaso sucio. Nosotros mismos tenemos que ver una situación en nuestras vidas que tenemos que vivir, si Dios así lo permite. Y para prepararnos, no va a ser prepararnos como lo hace el mundo. Fíjese, en tiempo de la pandemia, cerraron todo. Y avisaron que tal fecha iba a cerrarse todo para que las personas se preparasen. Tuviesen alimento, tuviesen lo que necesitaban. Pero uno de los lugares más, en los que más iban las personas, eran las tiendas de armas. Se vendían como pan caliente. Porque decían, alguien va a querer entrar a mi casa y llevarse el alimento de mi familia, va a querer saquearme, va a querer robarme lo que tengo. Y yo tengo que defenderme. Y aquí en Estados Unidos, la ley permite que si alguien entra a tu casa para robar, para hacerte mal, tú te puedes defender, hacer defensa propia. Le puedes disparar con un arma a una persona y tú no eres culpable, siempre y cuando tú le dispares de frente, no de espaldas a quemarropa, de frente. Ahora, de esa manera se preparaba el mundo para que no le robaran sus cosas. Pero la iglesia no se prepara así. La iglesia de Jesucristo no se tiene que preparar así. Gloria a Dios, aleluya. Estaba siendo perseguida, estaba siendo llevada a tribulación. ¿Por qué? ¿Qué es tribulación? Como lo decía allí, os entregarán a tribulación. Dice que tribulación es una palabra que viene de la palabra presión, estrechez, aflicción. Es algo que te está oprimiendo, algo que no te deja mover, algo que te tiene atado. Dice que es angustia y que es atribular, es persecución. Eso es tribulación. Eso es a lo que se enfrentó la iglesia primitiva. Fueron perseguidos y fueron esparcidos. Pero ahora la iglesia tiene que entender una cosa, que en esa persecución Dios tiene un propósito para gloria de Él.
nosotros lo podemos ver como algo aterrador. Porque dice la palabra, y que seremos muertos, y se os matarán. Imagínate, esa persecución está diciendo que el verdadero creyente corre peligro de muerte. Ahora, ¿no es algo aterrador para las personas? Cuando tan solo el hecho de llamarle y decirle, ¿estás preparado para la muerte? ¿Qué pasaría si mueres hoy? Dice, no, hoy no, ya tengo planes. ¿Va a pasar algo? ¿Me voy a ir al infierno? ¿Qué va a pasar? A las personas les da temor, les da horror, pánico, susto hablar de la muerte. Bendito es tu nombre. Y Jesucristo está preparando a su iglesia diciéndole, los van a matar, los van a perseguir, los van a matar, los van a entregar a sus perseguidores. Ahora, si esto es algo tan terrible para el mundo, la palabra del Señor nos enseña que cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. La iglesia primitiva en ese momento, cuando leímos en capítulo 8, verso 1 al 3 de Hechos, dice que la iglesia fue esparcida y fueron a varios lugares. ¿Por qué razón? Jesucristo, cuando les encomendó, les dio la gran comisión, dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Aleluya. Pero la iglesia estaba solamente en un solo lugar, quietecita, estaban en Jerusalén. Y Dios tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo para que su palabra saliese y se esparciera sobre la tierra. Y el propósito de esa persecución fue sacar a la iglesia de Jerusalén para llevarlo a los confines de la tierra, para que predicaran la palabra, para que llevasen el mensaje de salvación. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dice en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio, las buenas nuevas de salvación. Iban llevando la palabra del Señor. Ese era el propósito del evangelio. Ese era el propósito de la persecución, llevarlos. Tenía un propósito cada persona. Fíjense, aún aquí habla de Saulo, y Saulo consentía en la muerte de ¿quién? De Esteban. Y él era el que iba persiguiendo, dice en el verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pablo estaba teniendo un propósito de parte de Dios. En ese momento era un instrumento para esparcir a la iglesia. Pero después Pablo vuelve y reconsidera cuando iba a perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense solamente ver una luz brillante que lo dejó ciego, y solamente oír una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. ¿Qué sentiría Pablo en ese momento? ¿Qué sentiría ese hombre cuando escuchó la voz de Jesús? Y de manera que le dijo el Señor, más bien Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús al que tú persigues. Aleluya. Se ha de haber desmoronado. Ha de haber dicho, ¿qué hice? Bendito Dios. ¿Qué hice? Santo eres, Señor Jesús. Yo consentí en la muerte de Esteban, yo consentí en la persecución, yo hice cuantas cosas.
Y ahora le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Se arrepiente, porque el Señor tenía un propósito con él. Gloria. Alabanza a Cristo. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que saber que esto va a ser un propósito. Porque cada uno de nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor tiene que ser predicada en todo el mundo. El evangelio del reino de Dios tiene que ser predicado en todo el mundo. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces es cuando vendrá el fin, cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. Aleluya. En el versículo 14 de Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es para testimonio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. No te puede juzgar si no hay razón de juzgarte. Él te tiene y te va a predicar el evangelio, y va a llevar su palabra a toda la tierra. ¿Para qué? Para que las personas puedan decidir ser salvos o no serlo, aceptar a Jesús o no aceptarlo, renegar de él. Hay una razón tan grande, un propósito tan grande para esta persecución que ha de venir. Usted y yo tenemos que ver aquí. Tal vez muchas personas ya adultas no van a llegar a ese día de la persecución. Pero los jóvenes de la iglesia, sus hijos de ustedes, de cada una de las personas sobre la tierra, va a enfrentarse a una persecución. Porque no se sabe cuándo va a venir esa persecución todavía. Que en muchos países ya lo hay. Muchas ciudades en la tierra están persiguiendo a la iglesia, los están matando. Aún en México hay lugares o poblaciones donde aún linchan a los cristianos sin importarles si son viejitos, si son adultos, jóvenes, los linchan, los queman, le hacen cada cosa que uno puede decir, ¿estaré yo preparado para enfrentar eso? Y esas personas dicen, yo me voy con el Señor. Me puedes matar, me puedes quemar, puedes hacer conmigo lo que quieras, pero yo sé que hoy estaré con mi Cristo amado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y tú qué vas a decir? No, yo no lo conozco. ¿Qué dijo Pedro? Yo no lo conozco. Santo Jesús. Yo no soy de ellos. Santo eres, Señor Jesús. No sé ni de qué estás hablando. Gloria a Dios, aleluya. Estos jóvenes que están aquí tienen que prepararse. No solo los jóvenes, todos y cada uno, porque no sabemos cuándo va a suceder. Tal vez nosotros vemos a los jóvenes, a los pequeños, como alguien insignificante, como alguien sin propósito, pero eso no es así. Bendito eres, Señor. Dios a través de las Escrituras nos enseña acerca de grandes hombres y mujeres que sirvieron a Dios aún siendo pequeñitos, siendo unos jovencitos. Tal es el caso de una mujer llamada Miriam. Esa mujer estaba en persecución. Santo de aleluya. Esa mujer tenía a su padre, a su madre, sus hermanos, pero había nacido uno hermoso, precioso, Gloria a Dios. el cual Dios tenía un propósito con ese pequeño. Bendito es tu nombre. Aleluya. Y en ese entonces mandaron matar a todos los niños. Sí, estoy hablando de Moisés. Estoy hablando del mandato de Faraón, de dar muerte a todos los niños varones recién nacidos. Quien tuvo mucho que ver allí era esa pequeñita, la hermana de Moisés. Dice en Éxodo capítulo 2, si quieren ir
buscar conmigo Éxodo capítulo 2, en su versículo 4 al 9. Éxodo capítulo 2, versículo 4 al 9. Dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, y a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Había una persecución. Estaba en peligro de muerte toda su familia por tratar de salvar la vida de ese niño. ¿Y quién tuvo que ver allí para que pasase esto? No fue realmente la niña, sino que fue Dios a través de esa jovencita. Aleluya. Fue Dios quien la usó. Fue Dios quien la movió a la ribera del río Nilo a enfrentar peligros. Porque no es un lugar seguro, y mucho menos de noche, donde hay animales, predadores, cocodrilos, hay serpientes venenosas como cobras, escorpiones, muchos animales ponzoñosos en ese lugar. Esa niña allí a la orilla, espiando y siguiendo esa arquilla cómo se iba moviendo, hacia dónde iba a ser su fin. Esa niña tuvo el valor que los grandes no tuvieron. Pero si usted ve a un joven en este día, lo puede menospreciar. Pero Dios no lo menosprecia. Dios hace cosas grandes con aquellos que tienen un corazón dispuesto para Él. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe que hay otra historia? El caso de David, cuando un ejército enfrentaba a los filisteos, un ejército entero enfrentaba a un ejército contrario que eran los filisteos, hombres de guerra. Tenían que ser hombres valientes, aguerridos, no tenían que ser hombres cobardes. Pero cuando vieron aquel gigante, se acobardaron todos, hasta el rey. Porque ni siquiera el rey quiso ir a pelear contra ese gigante por defender a su pueblo. Ni el hijo del rey, ni ninguno de los del ejército de Israel. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tenía un propósito. Aleluya. Alabanza. Dios tenía un propósito. Ese gigante no era para que lo derribara nadie, sino aquel jovencito llamado David, al cual él había ungido para que un día fuese rey de Israel. Bendito es tu nombre, Señor. No era Alabanza. para que lo matase otro. Es que Dios tenía un propósito con ese joven. Aleluya. Dios quería Gloria a Dios. mostrar su gloria. Dios quería Aleluya. mostrarle
Por eso la palabra del Señor dice, diga el débil, fuerte soy. ¿En quién? En Cristo Jesús, en Dios, porque Él es el que hace las cosas. No es nadie más, es Dios el que hace las cosas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Alabanza. No es con arma, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Dios había ungido a David. Alabanza. Dios había levantado a un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué importaba que fuera un pequeño? Alguien que todos despreciaban y lo veían como menos. ¿Cómo ven muchos a los jóvenes el día de hoy? No vale nada. ¿Él qué puede hacer? Él me va a enseñar, Él me va a predicar. Pero si Dios no hace diferencia, ni aún entre hombre y mujer, entre judío, entre griego, entre gentil, Dios no hace diferencia. Para Él todos somos iguales. Él busca un corazón dispuesto para servirle. Estos jóvenes de la iglesia se pueden menospreciar a sí mismos. Pero si Dios tiene un propósito con ellos, lo único que Dios les pide es un corazón dispuesto, que crea. Y eso no se lo pide solo a los jóvenes, no solo a los pequeños, a los grandes, a los ancianos, a todos los que quieren servirle, los que quieren buscarle. Alabanza. ¿Acaso la Biblia no nos habla de más pequeños, de más jóvenes, aún adolescentes, los cuales están en la plena etapa de las pasiones juveniles, el desenfreno, los bailes, las modas y todo lo que sigue en esa etapa de la vida? ¿Acaso no nos habla de 4 hombres que no eran más que unos jovencitos, y los cuales eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, más conocidos por Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego? Esos eran jóvenes, pequeños, eran adolescentes apenas. Aleluya. No eran hombres ya, ni eran unos jóvenes bien, eran unos pequeños aún. Al caso de la edad de nuestros jóvenes aquí en la iglesia, esos jóvenes pasaron algo muy triste. Su ciudad fue asolada. Fueron arrancados de sus familias para ser llevados cautivos a Babilonia, porque Israel pecó, porque Judá pecó, más bien dicho. Nosotros tenemos que ver que estos pequeños pasaron una situación aterradora. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que ellos fueron llevados cautivos y tuvieron que vivir eso, fueron cortados no solo de su tierra, sino fueron cortados como hombres. No podían ser hombres completos nuevamente, porque fueron hechos eunucos. Aunque usted no lo crea, búsquelo y verá que Dios le dijo a un rey que su descendencia iba a ser hechos eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y la palabra del Señor en Daniel capítulo 1, versículo 3 al 6 nos enseña que estos fueron llevados al palacio del rey. ¿Y quiénes eran ellos? Eran príncipes. Príncipes eran ellos. Estos jovencitos fueron llevados cautivos, fueron de la tribu de Judá, y fueron hombres. Y dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, dice, del linaje real de los príncipes. Se estaba cumpliendo la profecía que Dios le dijo a aquel rey, que su descendencia iba a ser hecha eunuco en el palacio del rey de Babilonia. Y estos jovencitos fueron entregados, dice, muchachos en quien no hubiese
tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y ya ahí. Estos hombres, entre los cuales fueron llevados, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Nosotros tenemos que ver que estos fueron cortados. Pero estos hombrecitos, o estos jovencitos, más bien dicho, tenían un propósito. Aleluya. No fueron llevados allí para pasar males simplemente porque a Dios le placía, sino porque tenían un propósito para que diesen a conocer al Dios de Israel. Aleluya. Para que Dios hiciese cosas grandes, maravillosas a través de él. Aún Dios los metió en una cueva, en un foso donde había leones. Aún Dios permitió que fueran metidos en un horno ardiendo. Gloria a Y Dios. Dios los sacó de allí intactos. Aleluya. Aleluya. Pero esos jovencitos creían en Dios. Dios no los menospreció a ellos. Dios no menosprecia a nadie ni hace a un lado a nadie. No hace diferencia. Él no hace acepción de persona, más bien dicho. Cada uno de nosotros tenemos que ver cuál es el propósito de esta persecución que ha de venir. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios va a permitir que tú pases esa persecución? Tu familia, tus hijos. Es para su gloria. Imagina entre nosotros a uno de los jóvenes o algunos de los jóvenes y de las jovencitas que están aquí siendo como Miriam, siendo como David, como Daniel, como Azarías, como Misael y como Ananías. Gloria a Dios. Siendo esos hombres de valor, mujeres de valor, de fe. Pues los hay. Pero ahora tenemos que prepararnos. Buscando del Señor. Entregándonos más a Él. Haciendo como Dios nos manda y nos pide. Gloria a Dios. Aún estas cosas están dentro de la voluntad de Dios. Si quiere, vámonos a capítulo 1, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, en su capítulo, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, en su versículo 17. Voy a leer desde el versículo 16. Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, 16 y 17. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nos está hablando de una buena conducta. Desde el versículo 8 nos habla de una buena conducta. Gloria a Dios. Con la cual tenemos que testificar, de lo cual muchas veces somos faltos. Mi persona y cada uno. Ante las personas de allá afuera que no conocen del temor de Dios, la palabra de Dios, nuestra conducta dice mucho.
es que tenemos que mejorar y tenemos que entregarnos de verdad a Jesucristo. Porque el día que venga esa persecución, si no eres verdaderamente cristiano, no vas a pasar. Vas a negar. Porque es Dios el que da la fuerza. Es Dios el que le dio la sabiduría y el valor a cada uno de esos jovencitos que mencionamos en la Biblia. Gloria a Dios. Como a Miriam, como a Moisés, como a David, a Daniel, a cada uno de esos jóvenes. Bendito es tu nombre. Es que Bendito Dios. esto no es con fuerza ni con espada, hermano. Es que esto no es con cuánto tú sabes y conoces de la palabra. Esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de fe. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Hebreos capítulo 11 nos habla cuál es la razón por la cual aquellos héroes de la fe enfrentaron lo que enfrentaron. Hebreos 11 dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sigue hablando, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Por la fe. Por la fe se guardaron, por la fe se santificaron, por la fe se apartaron del pecado, por la fe entregaron su vida a Dios, por la fe Abraham Dios le creyó a Dios de que iba a tener un hijo. Aún en su vejez esperó 25 años para que esa promesa se cumpliese, y esa fe fue inconmovible. Bendito eres, Señor. ¿Cuántos años han pasado que dice la palabra del Señor que Cristo ha de venir? Y todos dicen, Cristo viene, pero muchos dicen, ni va a venir. Ya se tardó, todo el mundo dice que viene. Gloria a Dios. Pero un día va a venir. Pero antes de ello va a venir una persecución para la iglesia, y la iglesia va a ser entregada a la muerte. ¿Quién? ¿Quién es la iglesia, hermano? ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú? ¿De verdad, Señor? Bendito es tu nombre, Señor. ¿De verdad somos Santo cristianos? eres, Señor Jesús. ¿De verdad hay una fe? La palabra del Señor no nos enseña que somos cristianos, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que somos discípulos de Jesucristo. Y que aquel que guarda la palabra de Jesucristo es aquel que de verdad ama a Jesucristo. Bendito Y que en eres eso tu seremos Dios. conocidos, en que guardamos su palabra. Y que esos son verdaderamente sus discípulos. Habla que esos son verdaderamente sus hijos, los hijos de Dios, los redimidos, los verdaderamente salvos. Porque esos son los que van a permanecer hasta el fin. Gloria a ¿Acaso Dios. Saúl permaneció hasta el fin? No,
Él fue desechado porque se rebeló. Él fue desechado porque no creyó. Él fue desechado porque hizo lo que él pensó que era mejor. Eso nos enseña quién es el salvo y quién no es salvo. Bendito eres ¿Quién es Dios. el que va a pasar esa persecución Gloria a Dios. y va a salir victorioso? Aleluya. Porque sea que moramos, dice la palabra, o sea que vivamos, somos del Señor. Pero ¿quiénes somos o quiénes son los que creen de verdad de todo su corazón? Eso quiere decir que necesitamos hacer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3 en adelante, y el verso 8 en adelante. Un buen testimonio, una vida santa, para que cuando vengan a enfrentarnos, nosotros demos testimonio aún con nuestra propia vida. Gloria a Dios. Imagínense en las catacumbas. ¿Qué va a suceder ese día, hermano, de la persecución? En la antigüedad se escondían en sus ciudades subterráneas. Se escondían en los bosques, en los montes. Tuvieron que huir y no volver atrás. ¿Qué va a hacer la hermana? Como la mujer de Lot. Va a voltear para atrás. Ay, se me quedó mi olla express. Es que acabo de comprarme una licuadora Ninja de las mejores. ¿Qué va a hacer usted? Se me quedó mi perro, se me quedó mi gato. ¡Ay, mi carro! ¿Qué se le quedó? Suena como gracioso, ¿verdad? Pero es una realidad, hermanos. Somos seres humanos, estamos apegados a lo material por causa de nuestra humanidad. Le damos más valor a lo material. Le da más valor usted a su carro, a su casa. Le da más valor a su dinero, su cuenta en el banco. Le da más valor a su trabajo. Le da más valor a sus terrenos, a sus propiedades, que a sus propios hijos, que a su propia esposa o a su propio esposo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen conforme a la semejanza de Dios. Somos más valiosos que todo lo material, que todo lo terrenal. Porque aún Dios lo dice en su palabra. Él dio a su Hijo amado por causa nuestra. Tenemos un precio incalculable que el hombre no lo puede pagar. Más que el Todopoderoso, Él sí lo pudo pagar por ti y por mí. Entonces, ¿por qué vas a regresar? ¿Por qué no comenzar a darle valor a lo que verdaderamente vale? Esto, la palabra de Dios. Aleluya. Que sea nuestro tesoro de aquí en adelante. Que esta palabra pueda ser viva en nuestras vidas. Porque esto es lo que nos tiene que guiar. Y esto es lo que nos va a guiar para pelear la batalla en esa persecución. Santo eres, Señor, aleluya. En esa persecución, Dios les hablaba a los cristianos. En la persecución que Saulo levantó, Dios les hablaba a sus ministros. Eso está también en Hechos. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, cuando Saulo iba con cartas a Jerusalén, a Damasco, de Jerusalén a Damasco, dice que Dios le habló a un hombre llamado Ananías y le dijo el Señor a Ananías en el capítulo 9 versículo 11, le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Santo, aleluya. Y ese hombre le dijo, dice, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor les hablaba. Aleluya. Y si no iba y les mandaba a un ángel, como el caso de Felipe, para que fuera a predicar. El Señor en la persecución estaba hablando. El Señor nos habla y nos está preparando para ese día. El Señor quiere que aprendamos a oír su voz. Que aprendamos a oírlo a Él, no la voz de los demonios que cuchichean en tu oído diciendo, mira cómo viene vestido el hermano. Mira, ni viene bien peinado la hermana, el hermano y aquello. Esos son demonios que cuchichean a los oídos de todos para que no escuchemos la voz de Dios. Pero Dios quiere que nosotros nos preparemos y preparemos a estos jovencitos para ir a pregonar la palabra, para enfrentar esa persecución que ha de venir. En tiempos de la persecución, cuando la iglesia primitiva era perseguida y llevada a los coliseos romanos, dice que eran cautivados, dice la historia de la iglesia, que eran llevados prisioneros. Pero la misma iglesia se ocupaba de llevarles de comer a esos que eran cautivos mientras estaban vivos, de sanarles sus heridas. ¿Y sabe quién iba muchas veces? No eran los adultos, eran pequeños, eran niños hasta de 11, 12 años, que iban a llevarles de comer a los hermanos de la iglesia, que estaban prisioneros. Les lavaban sus heridas, se exponían ellos mismos. Estos jovencitos que están aquí tienen que entender a lo que se van a enfrentar, así como los grandes, a nivel mundial, hombre y mujer, adulto, niño, joven, adolescente, anciano, sea quien sea que sirva a Jesucristo, tiene que entender que viene una persecución terrible a nivel mundial, pero el Cristo de la gloria está preparando su iglesia para que ella pueda salir victoriosa. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, de aquí en adelante, preparémonos, hermanos. Donde quiera que se encuentre cada uno sobre la tierra, preparémonos. Porque el día de hoy muchas personas están preparándose. Guarden comida, mucha comida. Hay personas que en las redes sociales aparecen que tienen búnkers llenos debajo de sus casas, llenos de comida y de armamento, por si algo llega a pasar. Pero el cristiano se tiene que preparar con la palabra. Se tiene que santificar porque Dios, Cristo de la gloria, viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia que le alaba, que le adora, que le sirve en las buenas y en las malas, en todo lo que Dios tiene el propósito para con su iglesia. Y esa iglesia también somos nosotros. Pero siempre y cuando tú te entregues a Cristo, yo y cada uno. De lo contrario, Aleluya. no vamos. No vamos cuando Cristo venga. Así es que, si cada uno de nosotros hemos entendido que hay una persecución que enfrentar, nos vamos a comenzar a preparar de rodillas, Bendito buscando Dios. la presencia del Señor, Aleluya. vigilando cada uno, apartándose para pagar, Aleluya. buscando el rostro de Dios, Gloria a Dios. así como David lo hacía. Imagínese a ese jovencito que allá con las ovejas, imagínese a esa jovencita llamada Miriam, allá donde nadie la veía, alabando y adorando a Dios.
Cada uno de los que han servido a Dios tienen su tiempo especial con Dios. No hablando de un tiempo congregacional ni familiar, personal con Dios. Alabando a Dios, adorándolo. Bendito Dios. Una relación personal con Dios, con ese Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Cada uno. Así como amas a tu esposa, como amas a tu esposo, o a tus hijos, o a tus padres, o a los hermanos en la iglesia, tenemos que amar a Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. A Dios, Aleluya. porque Él es la solución, porque Él es el que libra del lazo del cazador a los que tienen temor de Él. Gloria a Dios. Él es el que va a apartarlos. Él es el que va a librar a la iglesia de esa ira venidera, de esa persecución. Así es que vamos a orar, hermanos. Demos gracias al Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias.